Bien, entonces para que le den una estudiada a esos ejemplos. Nuestros proyectos, entonces aquí vemos los que acabamos precisamente de compilar. Pues habría que modificar tal vez este boxes para que se compile eh, con el kit adecuado. Entonces, bueno, supongamos que nosotros, que apenas estamos aprendiendo a utilizar Qt, queremos crear nuestro proyecto para el desarrollo de una aplicación bien sencilla que queramos desarrollar. Entonces, para crear una nueva aplicación en Qt, pues entonces nos venimos aquí a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, Qt nos provee inicialmente de distintas plantillas de proyectos que pueden ser creados, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es obviamente una aplicación de Qt y un Qt en una versión gráfica que es conocida como un Qt Widgets, ¿sí? Qt también tiene su propia consola, pero pues digamos que no es el fin del uso de Qt. Nuestro objetivo es la creación de interfaces gráficas. Entonces podemos seleccionar aquí dentro de las plantillas una aplicación de Qt en la versión de widgets, ¿sí? Como lo que hacíamos al inicio en la configuración de los proyectos en CodeBlocks, que escogíamos que íbamos a utilizar una aplicación de consola y el lenguaje de programación que íbamos a instalar. Entonces en este caso es simplemente cuestión de escoger la plantilla de Qt que vamos a usar. Bien, lo que nos va a pedir a continuación es la ubicación de nuestro proyecto, entonces le vamos a poner algún nombre a nuestro proyecto, en este caso por ejemplo Qt Intro. Entonces vamos a ponerle un nombre, seleccionamos una carpeta dentro de nuestro equipo para guardarlo y simplemente le damos siguiente. Luego nos va a llevar a través de una serie de pasos que nos van a permitir configurar nuestro proyecto. Entonces, en este caso, la forma de compilar nuestro proyecto, entonces se puede dejar por defecto la que aparece. Aquí esto es donde empezamos a darle forma a nuestra aplicación. Entonces, como vamos a crear una aplicación de QWidget, que es básicamente una ventana como la que compilamos anteriormente de los ejemplos, entonces va a tener una clase heredada de esa de una ventana de una clase previamente creada en Qt. Entonces yo aquí le puedo poner un nombre a la clase con la que yo voy a heredar entonces esa clase de Qt. Aquí no es necesario que hagan ningún tipo de cambio. Si ustedes de todos modos quieren un nombre más intuitivo para la clase de su aplicación, pues obviamente le pueden poner otro nombre. Por el momento lo voy a dejar lo que aparece por defecto. Esto para efectos de traducción de la aplicación, cuando entonces, sobre todo cuando estamos seleccionando como destino aplicaciones para Android que de pronto puedan ser utilizadas en otros lados, entonces se puede utilizar una traducción propia de Qt para la aplicación. En este caso digamos que no nos vamos a preocupar mucho por eso y seleccionamos el kit. Entonces ya nos dimos cuenta que tenemos que utilizar este de Qt a 64 bits y le damos siguiente y finalizamos la construcción de nuestro proyecto. Entonces Qt nos lleva paso a paso con la configuración de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí tenemos entonces dentro de nuestra interfaz, entonces tenemos algo muy parecido a lo que visualizábamos en CodeBlocks, nuestro editor donde podemos crear nuestro código y aquí la ventana de registro y demás. Bueno, a ver, por aquí me dice Redison. En la parte de kits no me aparece el MinGW, tengo que volver a instalar. Bueno, de hecho, eh, yo les había enviado un primer video que luego puse una corrección porque sí me había quedado mal la selección de la instalación. Creo que no es necesario desinstalar. Existe la posibilidad de que usted tiene una herramienta que permite
actualizar los componentes y añadir los que nos hayan hecho falta. Creo que es cuestión, vamos a ver, voy a compartir aquí toda la ventana para que sí, pero en Tools y Kits es la configuración de los ya existentes, pero si se necesita descargar, es necesario hacer la descarga de los componentes que quedaron haciendo falta. Entonces, aquí en esta aplicación de Uninstall Qt, este es pues funciona para desinstalar la aplicación como tal, pero también nos va a permitir hacer el mantenimiento, ¿sí? Entonces, si busca ahí con el buscador de Windows Qt, ahí le va a aparecer la herramienta de desinstalación. Y esta es básicamente, nos lleva a la parte inicial de nuestra instalación, donde nos teníamos que registrar y demás. Metemos nuestras credenciales con la cuenta que hayamos registrado y entonces aquí nos da la posibilidad de agregar y quitar componentes. Entonces si les hizo falta tal vez el compilador, entonces le dan agregar o quitar componentes, y esto debería permitirles entonces volver a esa pantalla de selección de los componentes que hicieron tal vez falta en la instalación y añadirlos a lo que ya se encuentra instalado. Entonces no es necesario realizar la desinstalación del programa para volver a añadir en este caso si hizo falta el compilador, entonces no es necesario desinstalar, sino que simplemente con esta herramienta de desinstalación podemos hacerle mantenimiento y añadir lo que nos haya hecho falta, que va a ser lo mismo que veíamos en la etapa de instalación inicial de nuestro software. Entonces aquí simplemente es cuestión de señalar el compilador. ¿Sí? Si no está instalado, simplemente lo seleccionan y lo añaden dentro de esta acción de añadir pues los componentes que hayan hecho falta. Ya saben que pueden descargarlos todos si quieren, pues como la versión completa de Qt, pero creo que eso pesa alrededor de 15 gigas, algo así, entonces se les demoraría bastante la instalación. Por eso es mejor que seleccionen aquí los compiladores y los componentes propios de Qt, ¿sí? Para que digamos que el software no se demore tanto en la descarga y la instalación. Pero entonces es cuestión de llegar hasta aquí y escoger el compilador que desean instalar, por si les hizo falta en la instalación previa. Listo. Bien, entonces estábamos aquí, creamos nuestro proyecto, no hemos hecho prácticamente nada aparte de seguir el procedimiento por el cual nos llevó Qt para crear nuestro proyecto. Y entonces tenemos aquí lo que les mencionaba. Entonces tenemos aquí nuestros archivos ejecutables. Entonces este main cpp de C++, entonces vean que se encarga de hacer uso de la clase QApplication, ¿sí? Entonces con QApplication genera básicamente nuestra variable de la interfaz que vamos a crear, que inicialmente pues obviamente no hemos construido nada, ¿sí? Genera una ventana principal de nuestra clase main window. Si recuerdan, este fue el nombre con el que configuramos la clase de nuestra interfaz ahí en el proceso de construcción del proyecto, y generamos una variable de ese tipo main window, ¿sí? Entonces si miramos aquí la cabecera, entonces main window es una clase, ¿sí?, que tiene este nombre porque así lo dejamos en el procedimiento de creación del proyecto. Se llama QMainWindow y es heredada de la clase que ya viene en Qt, que se llama QMainWindow precisamente. Entonces esta es como la clase de nuestro proyecto, que está heredada de esta clase propia de Qt. Bien, entonces esto simplemente vean que es una clase heredada, no tiene mayores
pues de hecho no le hemos hecho ninguna modificación, simplemente es una clase heredada de una clase propia de Qt. Y aquí en main window pues básicamente está la configuración de esa clase con los métodos y los atributos adicionales que se creen. Aquí está el destructor de nuestra clase. Sí, básicamente no hemos, digamos que programado en este momento nada. Esto es lo que nos aparece por defecto, como cuando creábamos nuestros proyectos en Codeblocks. Esta es la versión inicial, la plantilla de nuestro proyecto, que es lo que vamos a tener que modificar obviamente luego con los objetos y las acciones que nosotros queremos que sean ejecutadas. Y entonces, aparte de nuestra clase, de la definición de los métodos de nuestra clase y de nuestro principal, que es básicamente el que se encarga de hacer la ejecución, el bucle infinito del que habíamos hablado, que se mantiene a la espera de un evento, ¿sí? Tenemos entonces también la parte visual, la parte gráfica de nuestra ventana, ¿sí? Entonces aquí simplemente desde esta etiqueta, desde esta pestaña de formas, si damos doble clic podemos acceder a nuestro espacio de diseño de la parte gráfica de nuestra interfaz. Entonces, como podemos ver, aquí al lado izquierdo contamos con una gran cantidad de objetos que pueden conformar nuestra interfaz, ¿sí? Entonces, cada objeto entonces tiene su propia funcionalidad. Estos primeros objetos que se encuentran aquí en esta parte inicial sirven para organizar los objetos de nuestra interfaz. Entonces, para hacer distribuciones verticales, horizontales de los objetos en forma de una rejilla con los objetos. Si quiero establecer un espacio horizontal entre dos objetos, si quiero establecer un espacio vertical entre dos objetos, entonces estos primeros objetos son más que objetos de acción, simplemente son objetos de organización de nuestra interfaz. Y de ahí en adelante sí tenemos ya cualquier cantidad de objetos que cumplen distintos propósitos. Entonces tenemos botones, tenemos por aquí listas, menús, tenemos contenedores precisamente de objetos donde podemos entonces establecer un área en el que en su interior vamos a tener más objetos. Tenemos aquí objetos para hacer ingreso de datos, entonces hacer ingreso tal vez de texto y demás. Tenemos por aquí sliders que podemos también ubicar en nuestras aplicaciones y algunos otros objetos visuales que nos van a permitir entonces poner información dentro de nuestra interfaz. Entonces, todos los objetos que podemos utilizar se encuentran aquí en esta parte dentro de este menú de objetos que tenemos en la parte izquierda. Y aquí tenemos básicamente entonces nuestro espacio de trabajo. Me perdonan por la configuración de la resolución que deben estar viendo, que es la más adecuada para que ustedes lo puedan visualizar allá en sus equipos, pero aquí en términos de mi aplicación me causa un poquito de problemas. Aquí algo importante en esta parte inferior derecha es un inspector de propiedades de todos los objetos. Entonces cada objeto va a tener su propia, por así decirlo, su propio conjunto de atributos. Obviamente, como sabemos, entonces todo esto que estamos utilizando son clases heredadas de las clases propias de Qt. Entonces lo que yo estoy viendo aquí son los atributos que ya están previamente definidos dentro de la clase. Entonces aquí en esta parte inferior derecha puedo analizar. En este caso estoy viendo cuáles son los atributos de mi ventana principal. Entonces tiene un nombre que fue el que le pusimos en la definición de la clase, que es main window. Tiene entonces una cantidad de atributos, entonces atributo de activo, de inactivo, de geometría, tamaños y demás. Entonces aquí en este inspector de propiedades podemos analizar todos los atributos que tienen los objetos. En este caso
que por el momento no tenemos ningún objeto, sino simplemente una ventana. Entonces, a partir del uso de esta plantilla inicial, de esto primero que definimos, que inicialmente no hemos hecho hasta el momento nada, yo podría hacer una compilación de este proyecto, así tal cual está, ¿sí? Con esa configuración por defecto de esa QMainWindow, que es nuestra clase padre de esta clase que estamos creando en nuestro proyecto, y si la ejecutamos entonces simplemente veríamos una ventana en blanco, ¿sí? Entonces esta es la aplicación por defecto que creamos con nuestra plantilla, ¿sí? Vemos que es un main window, tiene ese título como el título de nuestra clase, entonces pues obviamente dependiendo del proyecto que queramos construir, pues podríamos hacer un ajuste de ese nombre, y pues como por el momento no tiene nada, solamente existe lo que tiene por defecto Qt para una ventana, que son simplemente estos tres objetos: un botón para minimizar, un botón para maximizar y el botón para cerrar. No hay nada más dentro de nuestra interfaz. Entonces obviamente esos tres objetos pues provocan algún tipo de acción. Entonces una señal de clic sobre este botón pues obviamente va a minimizar nuestra interfaz. Una señal de clic sobre este botón pues entonces va a maximizar nuestra interfaz. Ahora que está maximizada la va a restaurar, y una señal sobre ese botón pues va a cerrar nuestra interfaz. Entonces por el momento digamos que no parece la gran cosa, pero de hecho la programación necesaria para establecer esa ventana, permitirle realizar esas acciones, pues eso pues lo estamos heredando de la clase original de Qt, y eso tiene una programación bastante bien estructurada. Entonces lo que yo puedo hacer aquí ahora es empezar a poner los objetos de interés en mi aplicación. Entonces simplemente es cuestión de arrastrarlos, los ubico en cualquier parte de mi interfaz, ¿sí? Por ejemplo aquí un botón, por ejemplo voy a poner por aquí un LCD numérico. A estos objetos les puedo cambiar sus atributos, ya sea haciendo doble clic sobre ellos o utilizando aquí el visor de propiedades que les había comentado hace un momento. Entonces por ejemplo a este LCD, su nombre por defecto es LCD number. Entonces supongamos que yo le quiero cambiar y simplemente que se llame LCD, entonces puedo hacer un ajuste del nombre de este objeto, que entonces ya queda solamente nombrado como LCD. De este botón también entonces tiene por defecto un nombre, que este nombre es básicamente como lo voy a conocer luego en la parte codificada. Entonces puedo nuevamente modificar ese botón. Por ejemplo, vamos a hacer que este botón también nos sirva para cerrar la aplicación. Entonces le cambiamos un nombre, ¿sí? Que en este caso nos va a servir para conocerlo de esa forma dentro del código. Y por acá también tenemos un atributo que es el texto que aparece en el botón. Entonces por ejemplo vamos a decirle que pulse para cerrar, que ese sea el texto que va a aparecer en el botón. Entonces la construcción de mi interfaz inicialmente es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es tomar estos objetos y ubicarlos en alguna parte dentro de mi interfaz. Entonces tomo un objeto y lo ubico dentro de mi interfaz y configuro entonces las cuestiones visuales haciendo uso de este inspector de propiedades. Entonces aquí están todas las cosas que se pueden configurar dentro de las propiedades o atributos de estos objetos, ¿sí? Algo que es muy útil entonces son estos layouts que, como les había dicho, sirven para organizar nuestros objetos. Entonces por ejemplo, si yo quiero que los objetos que se encuentran dentro de mi interfaz tengan cierto ordenamiento horizontal, entonces los puedo ubicar dentro de un layout de esta forma. Entonces él se va a encargar de darle orden a esos objetos. Lo mismo si fuera entonces un layout vertical, entonces sucedería algo parecido. Entonces yo tengo los objetos ordenados
verticalmente dentro de ese layout, ¿sí? Como pueden ver, entonces él se encarga de organizar la forma de nuestros objetos dentro de las aplicaciones, ¿sí? Bien, todas estas cuestiones son simplemente de diseño, de organización de los objetos de la interfaz. Es cuestión simplemente de hacer uso de ellos y de crear básicamente el diseño de nuestras aplicaciones haciendo uso de pues algo tan sencillo como esto, que esto parece como si estuviera uno básicamente dibujando en algún software, pero lo que estamos haciendo es ubicando los objetos de nuestra interfaz. Entonces, dependiendo de lo que ustedes requieran hacer, pues entonces pueden ubicar todos estos objetos. Entrar a detallar para qué sirve cada objeto y qué hace cada objeto, pues entonces nos quedaríamos aquí las 2 semanas que nos restan de clase. Entonces ya es cuestión de ustedes que le peguen tal vez una revisadita, uno más o menos, digamos que se va dando cuenta a qué corresponde cada uno de estos objetos, cuáles serían sus posibles usos, y de esa forma simplemente añado los que para mí sean necesarios. Entonces, inicialmente, el hecho de solo ubicar estos objetos dentro de esta parte gráfica, lo único que va a hacer, si yo compilo aquí, me va a preguntar primero si los quiero guardar. Entonces obviamente guardo estos cambios, esto que añadí para que se actualice dentro de esa clase que creamos heredada, pues básicamente se va a actualizar con estos nuevos objetos que aparecen en su interior. Y podemos ejecutar y entonces nos vamos a encontrar con que nuestra aplicación pues entonces ya cambió. Ya tenemos los objetos que acabamos de añadir, ¿sí? Que en este caso dice pulse para cerrar, pero no hace nada porque pues precisamente no lo hemos configurado. Tenemos el slider, yo puedo entonces modificar el slider en este caso, pues no hemos hecho nada con este texto ni con esta barra de progreso, ¿sí? Entonces, cuestión simplemente de ubicar los objetos dentro de la ventana para su visualización. Como mencionamos hace un rato, entonces pues esto parece algo que no tiene como mucha relevancia, pero nuevamente el proceso de ubicar dentro de una ventana todos estos objetos y permitir que se realicen acciones sobre ellos, esto lleva una programación bastante elaborada. Entonces, que nosotros tengamos la posibilidad simplemente de arrastrar estos objetos, compilar y ejecutar y que nuestros objetos ya aparezcan y que realicen alguna acción, eso digamos que si lo fuéramos a hacer desde cero conllevaría pues una programación bastante compleja. Entonces, esa es la importancia de Qt, que nos provee las herramientas para que sea todo mucho más simple, nos ahorra tiempo, código y demás, ya que solamente necesito organizar mis objetos dentro de la parte visual y configurar cuáles son las acciones que van a realizar. Entonces, dentro de la configuración de las acciones, yo puedo irme a la parte codificada, pero en la mayoría de casos voy a poder realizar incluso la configuración de las señales de los eventos de estos objetos desde esta misma parte gráfica. Entonces hay varias formas en las que puedo configurar las acciones de estas aplicaciones, de estos objetos. Y es a través entonces de este icono que dice editar señales y slots. Entonces si hago clic sobre este icono, entonces ahora voy a estar en un modo en el cual estos objetos me van a permitir realizar conexiones entre ellos. Entonces si yo hago clic por ejemplo sobre este botón, voy a poder entonces añadir, como lo pueden observar, entonces es como una señal que va a desencadenar una acción en otro objeto. Entonces a esto se refieren las señales y los slots. Entonces yo voy a poder escoger que dependiendo de una acción que se ejecute sobre este botón, entonces eso va a derivar un efecto en un receptor que va a ser un slot de este objeto, de este objeto, de este objeto o incluso de mi ventana, ¿sí? Que aparece aquí como si fuera la tierra de mi circuito.
Entonces también puedo configurarle una señal a mi ventana, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces aquí están los diferentes eventos que existen para ese botón, ¿sí? Nuevamente, todo esto tiene una programación bastante elaborada en su interior y nosotros lo único que estamos haciendo es utilizando como tal esa clase de este botón que tiene como tal estos métodos configurados como sus eventos. Entonces puedo, a partir de este evento, de si el botón fue cliqueado, si fue presionado, si fue soltado, si fue sostenido, cada uno de ellos entonces me va a permitir configurar un evento. Entonces supongamos que el evento fue simplemente que hicieron clic sobre él. Entonces si hicieron clic sobre él, nosotros dijimos, cuando lo pusimos como a tierra, entonces nuestro objeto receptor va a ser la ventana principal, ¿sí? Que aparece aquí como nuestro slot, ¿sí? Nuestra ventana principal va a ser el receptor de esa instrucción, que en este caso está configurada como que hicieron clic. Aquí simplemente tenemos que decirle que nos muestre las señales heredadas, todas heredadas de los QWidgets, para que nos dé más opciones, y en este caso que nos permita seleccionar el slot de cerrar la ventana principal, ¿sí? Entonces aquí están todos los posibles slots. Entonces podríamos configurar ese mismo clic para que lo mostrara pantalla completa, para que lo maximizara, para que lo minimizara, para que la mostrara simplemente. Bueno, para slots que como tal ya están configurados, ¿sí? Eso quiere decir que cuando se haga clic, que es la señal sobre este push button, el slot va a hacer una de estas acciones. Y en este caso entonces vamos a configurarla también para que nos cierre nuestra ventana. Entonces miren que estamos programando básicamente a partir de esta selección de estos menús. Entonces estoy diciendo que cuando clique en el botón entonces se va a cerrar mi ventana. Simplemente le doy OK. Aquí en la parte inferior aparecen todas las señales, todos los slots que hayan sido configurados. Entonces, si recuerdan, nuestro objeto le pusimos en el nombre cerrar. Entonces, por eso aquí dice que quien envía la señal es nuestro objeto cerrar, que es el botón este que pusimos aquí dentro de nuestra interfaz. ¿Cuál es la señal? Que fue cliqueado, ¿sí? ¿Cuál es el receptor? Entonces el receptor es la ventana principal. ¿Y cuál es el slot? Entonces la acción que se genera a partir de ese clic es de cerrar la ventana. Entonces aquí podemos revisar todas las señales que tengamos configuradas para nuestra interfaz gráfica. En este momento solamente tenemos una única señal configurada, entonces pues obviamente no habría más que ver en este cuadro de señales. Entonces necesitamos guardar siempre antes de realizar la compilación y ejecución. Entonces compilamos y ejecutamos y nuevamente nuestra misma ventana, mismos objetos, pues no ha cambiado nada, y podemos entonces hacer presión sobre este botón y debería cerrarnos la ventana, ¿sí? Básicamente replicamos lo que hace el botón de cerrar, pero es simplemente para ver, para ejemplificar cómo funcionan esas señales y esos receptores de esas señales. Bien, entonces hagamos algo diferente ahora con estos objetos que añadimos aquí inicialmente. Por ejemplo, vamos a añadir una nueva señal que provenga de este slider, ¿sí? Y que cuando cambien este valor de este slider, eso se vea actualizado dentro de esta barra de progreso. Entonces nuevamente se abre nuestro gestor de señales y slots. Esto obviamente requiere un poco, por así decirlo, de conocimiento de a qué se refiere cada una de estas señales, ¿sí? Pero los nombres básicamente son bastante intuitivos. Entonces, por ejemplo, como me interesa ver que cuando cambie el valor de ese slider se muestre algo en la barra de progreso, entonces pues aquí intuitivamente, con un poquito de experiencia, uno sabe que la señal que está buscando es esta, de que cambió el valor de este
slider, ¿sí? Entonces cuando cambia el valor, lo que yo quiero es que en la barra de progreso se fije un valor. Entonces aquí estamos viendo que esta señal entonces tiene un parámetro, ¿sí? Un entero, que es básicamente el valor en el que se va a cambiar ese valor de ese slider. Y en este caso vemos que esta barra de progreso tiene un slot que también recibe o que tiene como tal el parámetro proveniente de este slider que va a ser el valor. Entonces, en la versión anterior, lo que hicimos con el botón, ambos, tanto la señal como el slot, no tenían parámetros, no eran paramétricos. En este caso, tanto la señal como el slot, entonces, son paramétricos, dado que reciben o necesitan el conocimiento de ese valor de ese slider para poder configurar a sí mismo el valor de la barra de progreso. Entonces, nuevamente estamos programando aquí casi que visualmente dentro de esta interfaz que nos provee Qt, ¿sí? Entonces aquí ya quedó realizada la conexión, entonces la señal de este slider va a ir a esta barra de progreso. Entonces, nuevamente compilo, guardo los cambios y puedo ejecutar ahora mi interfaz. Entonces, estados iniciales, obviamente el estado inicial de esta interfaz, perdón, de esta barra de progreso también puede ser configurado para que arranque en cero, además. Entonces, a medida que yo muevo el slider va a ir cambiando la barra de progreso. Evento, slot, señal, slot. Mi interfaz, esperando que ocurra un evento, ocurre el evento, se actualiza la interfaz, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que las interacciones, la configuración en realidad de estas interfaces gráficas es bastante intuitiva, bastante, por así decirlo, fácil de configurar a partir de nuestra herramienta de desarrollo, como lo pueden observar aquí en este ejemplo tan simple. Entonces, nuevamente, interfaz y demás. Yo puedo también configurar mis señales y slots utilizando directamente esta pestaña de señales y slots. Por ejemplo, vamos a actualizar también el valor de Una este preguntita. display. Sí, señor. Para uno poder hacer la parte de diseño, tiene que obligatoriamente crear el código o esa parte se puede hacer eh, pues sin incluir el código. O las dos tienen que ir al tiempo. Pero nosotros no hemos modificado código. Hemos hecho todo aquí en Pues la con el que parte usted me visual. estaba explicando ahorita, yo pensé que ese que tenía la librería del mywindow.h y QApplication. Es que todo eso Eso no hace tiene que ver. parte, todo eso hace parte de nuestro proyecto, sí señor. Todo esto es nuestro proyecto. La parte visual, que es lo que estamos configurando allá, y la parte, Ah, la parte de formas. codificada son los archivos necesarios, que es donde tenemos las clases heredadas y demás. No puede funcionar ninguna sin la otra, ¿sí? O sea, todo hace parte del mismo proyecto, la parte visual y la Bueno, parte señor. codificada, ¿sí? Sino que estamos viendo cómo realizar la programación de la interfaz simplemente desde la parte gráfica. La parte Listo, profe. codificada la empezamos a analizar yo creo que la próxima semana, que es algo pues que es un poco más complejo, por eso les digo, el tiempo no nos va a dar para muchas cuestiones, pero a partir de la facilidad que nos brinda Qt para el desarrollo de esto, pues va a ser sencillo construir algunas cosas, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bien, entonces, como les estaba diciendo, también puedo configurar señales y slots desde aquí, desde esta pestaña propia para las señales y los slots. Simplemente debería añadir una nueva señal y configurar aquí todos los parámetros de esa nueva señal. Entonces, por ejemplo, aquí quién la envía. Entonces, nuevamente el slider. Quiero que el valor del slider sea mostrado aquí en este LCD. Entonces, el slider, ¿cuál es la señal? Nuevamente, a partir de lo que uno ya va conociendo, a partir del uso de Qt, entonces aquí se da cuenta que posiblemente la señal que necesito es que cambió el valor del slider, ¿sí?
y a partir de ese cambio al slider, entonces el que recibe la señal, entonces va a ser nuestro LCD, y el slot donde va a recibir esa señal va a ser posiblemente también el de mostrar un valor, ¿sí? Que es este, display int. Entonces este va a ser el slot de nuestro LCD que nos va a permitir mostrar lo que viene proveniente de nuestro slider. Entonces de aquí también podemos configurar nuestras señales y nuestros slots, ¿sí? Lo mismo que hacíamos aquí en el modo de edición de señales y slots. Entonces de hecho si nos pasamos a ese modo ya aparece incluso lo que acabamos de construir aquí abajo, que es la del slider que tiene como receptor el display. Nuevamente configuro, lo compilo y puedo ejecutar. Ahora debería entonces cuando cambie el valor del slider, automáticamente debería cambiar el valor de este LCD. Entonces aquí lo tenemos y nuestro slider entonces hace que nuevamente evento, nuestra interfaz esperando evento. Cuando ocurre el evento, entonces se visualizan los cambios dentro de la interfaz, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la configuración de dos señales a partir de la interacción con este objeto slider. Entonces, ¿qué es lo importante en esta etapa inicial de conocer los componentes que puedo utilizar dentro de mis interfaces? Entonces es cuestión de venir y cacharrear aquí un rato. Entonces ustedes vienen y dicen, le voy a dedicar 2 horas a ver qué puedo hacer con Qt, y se imaginan una aplicacioncita pues muy sencilla para lo que vamos a hacer inicialmente. Entonces vienen y buscan cuáles son los objetos que les servirían para esa aplicación sencilla, ¿sí? Los incluyen dentro de su aplicación y buscan la configuración de slots y señales que les permita realizar alguna acción como estas bastante simples. Entonces el uso de todos modos de Qt es bastante intuitivo, como lo pueden ver es simple la configuración en estos momentos de la interfaz a partir de la versión gráfica. Luego vamos a ver que yo también puedo modificar directamente estas clases. Aquí puedo básicamente ubicar los métodos que yo quiera crear para mi main window, que es mi clase de mi proyecto, y que luego van a ser simplemente ejecutadas aquí cuando se crea la ventana para el main windows, cuando se muestra y a partir de la ejecución utilizando el QApplication. Entonces estos son los componentes de un proyecto. La parte gráfica, nuevamente no puede funcionar la parte codificada sin la parte gráfica. Aquí tenemos un header que corresponde entonces a la clase que nosotros vamos a estar utilizando dentro de nuestro proyecto. Nuevamente una clase heredada de algo ya existente previamente en Qt. Y este main window, que básicamente está nombrado con el mismo nombre de nuestra clase, pero entonces en este caso el CPP corresponde a todos los métodos que vamos a poder crear para las distintas acciones de nuestra interfaz, ¿sí? Y lo otro, nuestra parte visual, nuestra parte gráfica, muy fácil de acomodar. Aquí, como les digo, tengo algunos problemas en términos de la resolución, por eso entonces estos objetos aquí, pues si quisiera ubicarlos de mejor forma, nuevamente podría utilizar también los objetos que me permiten organizar, pero también es cuestión de utilizar algunas propiedades aquí de organizar los objetos que pueden servir a la hora de mejorar pues obviamente la parte visual de mi interfaz. Por aquí creo que tengo algunos separadores. Bueno, esto me ajusta directamente todo el contenido de los objetos. No era precisamente lo que quería separarlos a todos con la misma. Por aquí hay una pestaña de ordenamiento.
ajusta todo al mismo tamaño. Pero bueno, es cuestión más de la parte visual de nuestra interfaz. Como les digo, aquí la resolución para poder hacer la transmisión de la reunión, entonces me toca que configurarla con una resolución que no es la óptima para trabajar. Pero bueno, esta es la parte gráfica de mi interfaz, que pues cada quien la diseña de acuerdo a lo que considera estéticamente, y esa sería la forma en la cual ubicamos objetos dentro de nuestra interfaz y luego los podemos simplemente ejecutar y visualizar. Tenemos un ordenamiento bastante pobre de mi parte. Listo. Entonces, inicialmente recuerden las actividades que están planteadas. Es necesario que para la próxima semana, porque estamos bastante cogidos de la tarde, esta parte ya esté hecha, que hayan por lo menos instalado Qt, que hayan cacharreado un rato los ejemplos, que hayan revisado cómo crear, cómo poner sus objetos, definir señales y slots, probar distintas señales, distintos slots. Eso no va a pasar pues nada fuera de lo común si ustedes configuran una señal y un slot que no es entre dos objetos. Simplemente pues el funcionamiento puede que no sea el óptimo, pero se pueden ir dando cuenta de cómo pueden configurar distintos objetos dentro de sus interfaces. Y la próxima semana, entonces, en las sesiones de laboratorio empezaríamos con el desarrollo de la guía del proyecto. Entonces, nuevamente, es una serie de actividades bien específicas sobre la forma en la que deberían construir un par de interfaces gráficas que van a servir como evidencia de esta última unidad de interfaces gráficas. Entonces, si tienen alguna duda hasta este punto,